Descubre el increíble momento en que un CEO se enfrenta a un recuerdo extraordinario de su pasado. Alejandro, el joven prodigio de la tecnología, paseaba por su oficina en el corazón de la bulliciosa Ciudad de México, rodeado de premios y reconocimientos que validaban su éxito. Sin embargo, esa mañana, una sensación de vacío lo envolvía, como si cada logro fuese solo una fachada. La presión constante del trabajo lo mantenía al borde, y mientras revisaba documentos, un viejo álbum familiar cayó al suelo, rompiendo su frágil concentrado. Las páginas amarillentas se abrieron, y de repente, sus ojos se encontraron con una imagen de su abuela, Doña Rosa, una figura inquebrantable en su vida. Los recuerdos comenzaron a fluir, las noches en que ella le enseñaba a soñar, las historias que compartía sobre la humildad y el esfuerzo. En su mente, la voz de Doña Rosa resonaba con fuerza: el verdadero éxito se mide en las raíces que cultivamos. Esa frase quedó grabada a fuego, y ahora retumbaba en su cabeza mientras cada rayo de luz que entraba por la ventana iluminaba los rostros familiares de su infancia, pero esa vida era un eco distante, un recuerdo ahogado en el ruido de su actual existencia. La ambición lo consumía. Alejandro comenzaba a cuestionar si el éxito del que tanto presumía valía el costo de su integridad. ¿Valía la pena esta vida de lujos si lo había alejado de quienes realmente le importaban? A medida que sus colegas discutían estrategias y ganancias, él sentía un creciente desasosiego. ¿Qué estás construyendo, Alejandro? Se repetía en un ciclo que lo desgastaba, un dilema tortuoso que lo atrapaba en un laberinto de dudas. Justo cuando pensaba en las palabras de su abuela, la noticia llegó como un balde de agua fría: Doña Rosa estaba gravemente enferma. El pánico lo invadió y su mundo, tan cuidadosamente construido, comenzó a desmoronarse. Definitivamente, había estado ausente de su vida, priorizando misiones que lo alejaban de lo que verdaderamente importaba. Un remordimiento profundo llenó su pecho, y el peso de la desesperación se hizo palpable. Su mente se inyectó de recuerdos perfumados de frijoles cocinándose y risas infantiles que creía perdidas. Sería fácil volver, decirle cuánto la quería y que sus enseñanzas no habían caído en saco roto. O quizás, sería más sencillo seguir adelante, ignorando el pasado que le achuchaba el corazón. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras el coche avanzaba hacia su antiguo hogar, el conflicto interno se intensificaba. Recordó cuando era niño y su abuela le decía que lo más importante era ser fiel a sí mismo, no dejarse arrastrar por las tentaciones del dinero y el éxito. Pero los ecos de su vida actual, con reuniones y cifras, retumbaban más fuerte. Un sudor frío comenzó a brotar en su frente, la angustia y el miedo se entrelazaban desquiciándolo. ¿Qué diría al verla? ¿Cómo podría enfrentarla con la decepción de su ausencia? Al llegar a la puerta de su infancia, el aroma inconfundible de los frijoles lo golpeó, una sacudida nostálgica que lo llevó a la verdad que siempre había postergado. Cada latido de su corazón recordándole que el poder de cambiar su vida dependía de su decisión. Se preguntó, entonces, ¿se reconciliaría con su abuela o se perdería nuevamente en la ambición? Con la mano temblorosa, se preparó para abrir la puerta, sintiendo que el verdadero reto apenas comenzaba. La puerta se abrió lentamente, revelando un hogar que había permanecido inalterado en su esencia, pero que ahora parecía distorsionado por la lejanía. El ambiente estaba impregnado de un cariño abrumador, la misma calidez que lo había envuelto en su niñez. Al ingresar, se encontró con la silueta frágil de Doña Rosa, recostada en su cama, rodeada de fotografías familiares. El corazón de Alejandro se estrujó al verla, era un espectro de la fortaleza que solía conocer. «Hola, abuela», murmuró, mientras el remordimiento se apoderaba de él. A los ojos de Doña Rosa no se les escapó la angustia en su voz. La mirada que le dedicó estaba cargada de sabiduría y compasión. «No llores, mi niño. Los caminos de la vida son torcidos, pero siempre llevan a donde se necesita estar», dijo con un tono sereno. Las palabras, a pesar de su dolor, resonaban con una verdad que Alejandro había ignorado por demasiado tiempo. Sentado al borde de la cama,
comenzó a relatarle sobre su vida, los logros, la empresa que había construido, las noches sin dormir. Pero por cada victoria que enumeraba, la sombra de su propia insatisfacción se hacía más evidente. La ilusión del éxito se disolvía al compararse con el amor incondicional que siempre había encontrado en su abuela. Sus palabras se convirtieron en un torrente de vulnerabilidad, en un intento de alcanzar la conexión que sentía irremediablemente perdida. «Me he olvidado de lo que realmente importa, abuela», confesó, la voz quebrándose ante la verdad innegable que trataba de evadir. Al pronunciar esas palabras, el reloj marcó un hito en su vida, estaba enfrentando sus miedos, dejando de lado la fachada construida por la ambición desmedida. «¿Por qué siempre buscamos la validación fuera de nosotros?», preguntó doña Rosa, su mirada profunda penetrando en el alma de Alejandro. «El éxito auténtico no se mide por lo que poseemos, sino por las huellas que dejamos en otros». En ese instante, todo empezó a cobrar sentido. Se dio cuenta de que había estado trabajando para un ideal que no era verdadero. Aquel reconocimiento que tanto valoraba era solo un sustituto de lo que en realidad necesitaba: conexión, amor y autenticidad. El tiempo con ella se tornó cada vez más limitado, y la angustia de perderla aumentaba. Sin embargo, en lugar de rendirse ante la desesperación, Alejandro decidió que era hora de actuar. Consciente de que su vida había estado marcada por un deseo voraz de éxito, se planteó un nuevo objetivo: equilibrar su vida profesional con sus lazos personales. En los días siguientes, regresó a su oficina con una nueva perspectiva. Las reuniones que solían parecer interminables ahora eran oportunidades para construir relaciones, no solo transacciones. Decidió priorizar a las personas en su equipo, fomentando un entorno donde se sintieran valoradas y escuchadas. Cada pequeña acción se convirtió en un intento de ser mejor amigo, mejor líder, mejor ser humano. Pero no todos lo recibieron con los brazos abiertos. Algunos directores lo miraron con desdén, cuestionando su cambio de enfoque. Esta resistencia lo llevó a preguntarse si podría realmente equilibrar su deseo de éxito con el compromiso hacia su familia y su esencia. La transformación que buscaba requería más de lo que había calculado. Un día, tras una tensa reunión con sus colegas más escépticos, recibió un mensaje inesperado. Era una invitación para hablar en una prestigiosa conferencia sobre liderazgo y cambio en el sector tecnológico. La tentación de rechazarla era fuerte. «¿Qué tengo que ofrecer?», pensó, dudando nuevamente de su valía. Pero en su interior, la voz de doña Rosa resonaba: «El verdadero cambio comienza cuando nos arriesgamos a ser auténticos». Con este dilema dibujándose ante él, Alejandro entendía que no podía seguir evadiendo sus inseguridades. Los nuevos desafíos no solo ponían a prueba su profesionalismo, sino también su capacidad de ser vulnerable. Con una determinación renovada, aceptó la invitación. En ese mismo instante, comprendió que estaba a punto de dar un paso crucial hacia su redención, pero el riesgo de volver a perderse en el camino seguía acechando. El eco de sus decisiones resonaba en su mente, mientras se preparaba para el día de la conferencia. Ahora, tendría que enfrentar las sombras de su ambición y descubrir cómo compartir su viaje personal con otros. La pregunta persistía: ¿lograría transformar su éxito superficial en un legado significativo? Mientras el día de la conferencia se acercaba, Alejandro se sumió en un torbellino de emociones. La inseguridad comenzaba a ser una compañera constante. Se veía a sí mismo parado ante un auditorio repleto, miradas atentas que esperaban algo que él aún no sabía si podía ofrecer. Había pasado años construyendo una imagen de éxito inquebrantable, ahora se encontraba frente a la posibilidad de desvelar su verdadero yo, un ser plagado de dudas y vulnerabilidades. Cada noche, revisaba sus notas, intentando encontrar el hilo conductor que pudiera unificar su historia. Sin embargo, las horas transcurrían y no lograba encontrar las palabras adecuadas. La imagen de su abuela le regresaba constantemente a la mente. Las huellas que dejamos en otros, repetía para sí, preguntándose si él había dejado alguna huella en su paso por la vida. Comenzó a cuestionar la autenticidad de sus acciones y decisiones. ¿Cuántas vidas había tocado realmente? ¿Cuánto había contribuido a las historias de los que lo rodeaban, más allá del éxito tangible? La noche antes de la conferencia se sintió atrapado en una maraña de pensamientos. Despertó a altas horas de la madrugada, su mente girando en un ciclo interminable. Decidió salir a caminar, buscando un poco de claridad en medio de la penumbra. Las calles estaban desiertas, pero cada paso que daba resonaba con determinación. Se sintió vivo, recordando las lecciones de la vida.
La honestidad con uno mismo siempre había sido su mayor desafío. Al regresar a casa, se sentó frente a su computadora y empezó a escribir. Sin pensar en la estructura o en cómo impactar a su audiencia, volcó su esencia, momentos de duda, de éxito, de fracasar y volver a levantarse. Relató cómo el verdadero poder radicaba en la vulnerabilidad, en la capacidad de abrirse ante los demás. La escritura fluyó, y las lágrimas cayeron sobre el teclado, un testimonio físico de su liberación. Día de la conferencia. La atmósfera era eléctrica. Cientos de ojos lo miraban. Alejandro subió al escenario, su corazón latiendo con fuerza. Se sintió pequeño ante el vasto auditorio, pero en el fondo, un rayo de coraje iluminó su ser. Al abrir su boca, no comenzó con gráficos ni con cifras sobre su compañía, sino con una historia que todos podían entender, la de un hombre que había perdido de vista lo verdaderamente importante. Cada palabra que pronunció sentó las bases de un diálogo sincero. Habló de su abuela, de las lecciones aprendidas y de la necesidad imperante de conectar con los que nos rodean. La audiencia, que al principio parecía distante, comenzó a responder. El ambiente se tornó íntimo, compartido. Las miradas se convirtieron en nodos de empatía, cada gesto de la audiencia le daba la fuerza que había estado buscando. Al finalizar su intervención, sentía un alivio indescriptible. La presión de cumplir con las expectativas ajenas se desvaneció, y en su lugar surgió una limpieza emocional. Nadie podía quitarle el poder de su narrativa. Mientras se retiraba del escenario, un hombre se acercó a él, visiblemente emocionado. Tu historia resonó en mí. Gracias por ser tan auténtico, le dijo. Alejandro sintió que, aunque era solo una persona en un mar de decepciones y anhelos, había dejado una huella tangible. A medida que se alejaba del escenario, un torrente de mensajes emergió en su mente. Las dudas aún persistían, pero ahora con una nueva perspectiva. Había comenzado un viaje que involucraba no solo a su empresa, sino también a sí mismo. Decidido a construir un legado auténtico, se preguntó, ¿qué más se esconde bajo la superficie de mi vida laboral, y cómo puedo utilizarlo para elevar a otros? Con cada paso, se sentía más convencido de que este solo era el comienzo. Mientras se preparaba para regresar a su oficina, la inquietud latía con fuerza. El verdadero desafío no era solo hablar ante otros, sino llevar esa misma autenticidad a su vida diaria. Aquel primer paso en su nueva narrativa era solo el principio, y había que estar listo para lo inesperado. El eco de las palabras de su abuela permanecía en su mente, recordándole que el cambio real se había puesto en marcha. Pero, ¿cómo encontrar el equilibrio entre ser un líder exitoso y ser verdaderamente genuino en un entorno donde la competencia y la ambición dominaran? En su pecho latía una nueva pregunta, un nuevo desafío que lo empujaría a investigar más profundamente no solo su impacto en otros, sino también en sí mismo. Alejandro regresó a su oficina, el eco de sus palabras aún resonando en su mente. Aunque había sentido un desahogo momentáneo, un nuevo reto comenzaba a tomar forma. No era suficiente con haber compartido su historia, necesitaba indagar en sus propias raíces y reconocer las experiencias que lo habían moldeado. La superficialidad de su vida profesional parecía dilatarse ante él, revelando la necesidad de un examen más profundo. La tarde se tornó gris mientras se sentaba en su escritorio. Miró por la ventana, observando el movimiento de las calles bajo la lluvia. En ese instante, su mente viajó a su infancia, a los días desbordantes de inocencia y curiosidad. Recordó la silla de su abuela en la cocina, el aroma de café recién hecho y las historias entrelazadas en cada taza. La calidez de esos momentos lo reconfortó, pero también surgió una pregunta, ¿qué había aprendido realmente de esa etapa de su vida? Con el rostro iluminado por la pantalla de su computadora, Alejandro comenzó a escribir. No sobre el éxito corporativo ni sobre métricas que deslumbraran a los inversores, sino sobre la figura de su abuela y las lecciones que había dejado inconclusas. Escribir se convirtió en un proceso revelador, cada palabra era un hilo que lo conectaba con su ser más profundo. Fue allí cuando se dio cuenta de que se había distanciado de su esencia, obsesionado con historias de éxito que había olvidado su propia narrativa. Mientras escribía, un recuerdo específico emergió. Cuando tenía 10 años, su abuela le había enseñado a hacer tortas. En aquellos momentos, más que enseñarle el arte de la repostería, ella le inculcó la importancia de la pasión y la dedicación. Cada ingrediente cuenta, Alejandro, cada pequeño detalle lo hace único, le decía mientras sus manos trabajaban la masa. Aquella enseñanza simple pero profunda regresó a su mente, provocando una epifanía. En su carrera, había priorizado la eficiencia sobre la esencia. La revelación lo abrumó.
Si quería reescribir su historia y construir un legado genuino, debía aplicar esa misma filosofía en su liderazgo. No bastaba con ser un CEO exitoso, debía ser un líder auténtico, guiando no solo en el camino del éxito, sino también en la creación de un espacio donde cada miembro de su equipo se sintiera valorado y escuchado, como lo hizo su abuela con él. Con cada día que pasaba, los momentos de duda comenzaban a ser reemplazados por una determinación renovada. No sería fácil, sabía que tendría que lidiar con la resistencia del entorno empresarial que había construido y que muchas veces priorizaba el resultado sobre el proceso. Se sentía atrapado en una encrucijada, pero también emocionado por el potencial de la transformación que se vislumbraba. El deseo de hacer un cambio fue reafirmado por su búsqueda de autenticidad. Sin embargo, algo en su mente le decía que no podía enfrentar esta batalla solo. Su equipo necesitaría seguirlo en este viaje, y eso implicaba una difícil conversación sobre vulnerabilidad y apertura. Preparó mentalmente su enfoque y decisiones, la acción debía ser inminente. Finalmente, decidió convocar a su equipo a una reunión. Sabía que sería incómodo, compartir sus propias inseguridades y abrir la puerta a que otros hicieran lo mismo era un desafío. Pero en ese momento comprendió que mostrar su verdadera cara sería la clave para desbloquear una conexión más sólida en su entorno de trabajo. Mientras se preparaba para ese encuentro, sus pensamientos giraban en torno a la resistencia que podría enfrentar. ¿Y si algunos de ellos no estaban listos para la honestidad? Pero, ¿cómo podría liderar sin ser genuino, sin dar el primer paso? La lucha entre sus miedos y su deseo de cambio crecía a cada instante. La fecha de la reunión se acercaba, una mezcla de ansiedad y emoción reinaba en él. Sopesaba las potenciales reacciones, temía no ser comprendido. Pero, en el fondo, Alejandro sabía que había llegado el momento de confrontar no solo a su equipo, sino también a sí mismo. Lo que se avecinaba no sería solo un encuentro, sería un cruce de caminos en su vida profesional. La transformación personal estaba en marcha, y lo que necesitaba ahora era darle forma y dirección. La pregunta que lo atormentaba no era ya cómo ser un mejor CEO, sino cómo él podría convertirse en la versión más auténtica de sí mismo. A medida que la noche caía, una nueva inquietud surgió en su mente. ¿Realmente estaba preparado para enfrentar las sombras de su propia historia y lo que eso podría implicar al comunicarlo? Su corazón latía con fuerza ante la incertidumbre, sabiendo que esa reunión podría marcar el inicio de su verdadero viaje hacia la autenticidad. ¿Estaría dispuesto a arriesgarlo todo por una conexión genuina, incluso si eso significaba enfrentar su propia vulnerabilidad frente a su equipo? El día de la reunión finalmente llegó. Alejandro se despertó antes del amanecer, la luz tenue del sol filtrándose a través de las cortinas. Tenía la sensación de que el viento recogía no solo hojas, sino también sus miedos y expectativas. Al mirarse en el espejo, su rostro revelaba la mezcla de determinación y aprehensión que lo acompañaba. Esta no sería una reunión ordinaria, estaba a punto de desenterrar la esencia de su liderazgo. Mientras llegaba a la oficina, realizó un recorrido mental de las historias que había decidido compartir. Reflexionó sobre cómo su abuela había tejido esas lecciones en su vida, todo mientras aguantaba la mirada de su equipo. ¿Serían capaces de entender? La pregunta lo persiguió como una sombra, pero había algo en su interior que comenzaba a sentir que este era el momento correcto para abrir su corazón. Sin máscaras. Al llegar, encontró a su equipo reunido, ya caracoles dentro de su caparazón. Se sentaron en la sala, un ambiente pesado que respiraba tensión. Alejandro notó los gestos nerviosos, las miradas de soslayo. Era evidente que la curiosidad y la inquietud estaban al borde de estallar. Con un profundo suspiro, se dio cuenta de que él mismo había cultivado esta atmósfera de desconfianza a lo largo de los años. Había sido el autor del silencio que ahora lo rodeaba. Gracias a todos por estar aquí, comenzó, sintiendo como su voz temblaba. Las palabras parecían resbalarse de su boca. Hoy quiero compartir algo diferente. Se encontró de nuevo en la historia de su abuela, con una conexión que nunca antes había profundizado. Mientras hablaba, una mezcla de nostalgia y vulnerabilidad surgió en su ser. Se sentía un niño de 10 años de nuevo, ante su abuela, atrapado en la calidez del hogar familiar, pero lo que debía ser un camino de apertura se tropezó con el eco de sus inseguridades. Al mencionar la importancia de la dedicación y el amor en cada pequeño detalle, notó rostros asombrados, mezclados con escepticismo. Algunos miembros de su equipo intercambiaban miradas, mientras él continuaba compartiendo sus luchas, exponía su deseo de ser visto como un líder más humano. La ansiedad se intensificaba con cada palabra que pronunciaba. Un momento de silencio inquietante llenó la sala tras su relato.
La tensión era palpable. Alejandro contuvo la respiración. Sin embargo, ese silencio fue interrumpido por Claudia, una de sus directoras más jóvenes. ¿Y qué si no estamos listos para este tipo de liderazgo?, lanzó al aire, con un tono de desafío. Las palpitaciones de Alejandro se intensificaron, la resistencia que temía había llegado, pero de alguna manera también era el primer paso hacia el cambio. Aquel cuestionamiento resonó más fuerte de lo que había imaginado. En lugar de desalentarse, decidió confrontar la inquietud que él mismo había traído. No necesariamente tenemos que estar listos, respondió, sintiendo una oleada de claridad. Lo que importa es que estemos dispuestos a intentarlo. La transformación nunca es fácil, pero es fácticamente necesaria. Esta declaración, casi un mantra, resonó no solo en su mente, sino también en el ambiente que lo rodeaba. A medida que la reunión avanzaba, la tensión inicial comenzó a desvanecerse y algunos miembros empezaron a compartir sus propias historias. Había un poder en la vulnerabilidad, como si desterrar a los fantasmas que cada uno cargaba se convirtiera en una liberación común. Alejandro, sorprendido, no solo se dio cuenta de que estaba creando un espacio seguro, sino que también estaba forjando un nuevo entendimiento mutuo con su equipo. Sin embargo, no podía dejar de pensar en la resistencia que todavía podía surgir de aquellos que no aceptaban el cambio. ¿Y si se enfrentaban a más rechazos? La posibilidad de ser malinterpretados seguía latente. Aquella revelación inquietante arrojó una sombra sobre la luz que comenzaba a florecer en la sala. Al finalizar la reunión, se sintió energizado y exhausto al mismo tiempo. Estaba consciente de que había dado un paso significativo, pero la sensación de que la batalla por la autenticidad aún no había terminado lo seguía persiguiendo. Regresó a su oficina, consciente de que la transformación sería un proceso largo y lleno de decisiones difíciles. Mientras el día se desvanecía, Alejandro no podía evitar preguntarse hasta dónde llegaría su disposición a ser realmente el mismo. La historia de su abuela había sido solo el principio. ¿Qué otros recuerdos y lecciones importantes surgirían, y cómo estos definirían el nuevo rumbo que estaba tomando? La noche caía, y con ella, la certeza de que debía volver a mirar su pasado, quizás más de lo que había planificado. Su verdadero reto apenas comenzaba. Esa noche, Alejandro se sentó en su oficina con las luces apagadas, solo iluminado por la tenue luz del ordenador. La oscuridad parecía hacer eco de sus pensamientos, y cada pequeño ruido resonaba en su mente como un susurro del pasado. Las palabras de Claudia seguían rebotando en su cabeza. ¿Qué significa realmente estar listo? Se dio cuenta de que esa pregunta era una piedra angular en su camino hacia el liderazgo auténtico. De pronto, un recuerdo afloró a su mente, un verano en la casa de su abuela, rodeado de risas y del aroma de los platillos que ella preparaba con tanto esmero. Recordó las tardes en la cocina, donde ella, con paciencia infinita, le enseñaba a mezclar ingredientes, pero, sobre todo, a dar importancia a cada paso del proceso. Cada ingrediente es esencial, Alejandro, nunca subestimes su papel, decía con voz firme y amorosa mientras revivía esa escena. Se sintió inspirado y decidido a explorar esos momentos con más profundidad. En lugar de evadir este viaje al pasado, se armó de valor para sumergirse en sus recuerdos y extraer de ellos las lecciones que necesitaba para liderar de manera más humana. Regresó a su línea de tiempo interna, y a través de cada recuerdo, comenzó a identificar competencias y habilidades que había tomado por sentado, aquellas que había olvidado en su camino ascendente. Sintió que debía documentar todo aquello. Abrió un archivo nuevo en su ordenador y empezó a escribir. Sus pensamientos fluyeron de manera casi incontrolable, la insistencia de su abuela en la dedicación, el equilibrio entre el amor y la disciplina, el valor de ser auténtico en cada acción. Con cada palabra que escribía, renacía un sentido de propósito. Se dio cuenta de que no solo quería reconstruir su camino, sino también iniciar un proceso de sanación en su equipo, empezando por él mismo. La mezcla de nostalgia y nuevo entendimiento lo empujó a plasmar las expectativas y los temores que había cargado durante años. ¿Qué había pasado con la parte de su ser que conectaba con la autenticidad? Se dio cuenta de que había estado atrapado en un mundo corporativo que valoraba solo los resultados tangibles, sin conciencia de cómo eso afectaba a su liderazgo personal. Eso lo mantenía alejado de ser el tipo de jefe que realmente deseaba ser. Al irse a la cama, una idea lo asaltó: aplicar las enseñanzas de su abuela en la cultura de su empresa. Si bien la resistencia era un obstáculo, el conocimiento emocional que había cultivado en su infancia podía ser la clave para cambiar la narrativa.
Comenzó a diseñar un taller en su mente, uno que celebrara la vulnerabilidad y la conexión emocional, donde todos pudieran compartir sin el miedo a ser juzgados. Sin embargo, en medio de esta nueva claridad, una inquietud persistía. Alejandro sabía que no todos los empleados estarían listos para aceptar esta transformación. ¿Y si, al intentar crear un espacio seguro, él mismo provocaba más resistencia? Esa ambigüedad lo atormentaba. El riesgo de fracasar lo mantenía despierto, inquieto. A la mañana siguiente, despertó con el peso de la incertidumbre aún presente, pero decidido a no dejar que el miedo lo paralizara. Se puso en pie, listo para enfrentar lo que viniera. Sin embargo, cuando llegó a la oficina, una extraña sensación lo invadió al ver a su equipo reunido en la sala de conferencias. El ambiente era diferente, y no pudo evitar preguntarse qué tipo de resolución o desafío aguardaba frente a él. ¿Estaría dispuesto a arriesgar su posición como líder para abrir esas puertas? Primero debían enfrentar lo que venía. ¿Había realmente superado la resistencia interna, o solo había encarnado un nuevo enfoque que podría explotar en su rostro? Alejandro cerró los ojos un momento, consciente de que las decisiones del día marcarían el rumbo de su viaje. La transformación era un proceso, pero él estaba a punto de dar un paso más hacia el frente. Cuando la reunión comenzó, sus ojos se encontraron con los de Claudia, que lo miraba con una mezcla de expectación y desafío. Ella había planteado una cuestión crucial, y eso lo llevó a preguntarse si estaba listo no solo para abrir su corazón, sino también para aceptar la posibilidad de que su visión le costara su posición. Se paró en sus pies, y el eco de una pregunta llena de determinación resonó en su mente. ¿Sería esta la instancia que cambiaría su vida y la de su equipo para siempre? La sala de conferencias estaba cargada de miradas expectantes. Alejandro dio un paso al frente, sintiendo que el aire se había vuelto más denso. La energía del equipo era palpable, una mezcla de curiosidad y ansiedad que lo empujaba a hablar, pero también lo llenaba de dudas. Claudia, su mano derecha, observaba cautelosamente. Su confianza había sido puesta a prueba, pero era el momento de vulnerarse ante un equipo que podría no estar preparado para ello. Abrió la boca para hablar, pero las palabras se detuvieron en su garganta. La incertidumbre se manifestaba como un resorte en su interior, y su mente comenzó a divagar en pensamientos aterradores. ¿Y si liberaba esos recuerdos y las enseñanzas de su abuela, pero el equipo se mantenía cerrado y distante? ¿Y si el cambio que él anhelaba resultaba en un colapso de la moral colectiva? Sin embargo, en ese instante, algo dentro de él comenzó a resurgir. Recordó la enseñanza de su abuela sobre la importancia de cada ingrediente. Cabía la posibilidad de que cada miembro de su equipo pudiera ser ese ingrediente crítico en una nueva receta de liderazgo. Así que, a medida que la incomodidad crecía, decidió dar un giro a su perspectiva. En lugar de centrarse en su vulnerabilidad, comenzó a pensar en cómo esa vulnerabilidad podría convertirse en una fortaleza compartida. Aprecio que todos estén aquí hoy, comenzó con voz firme y clara. Sé que nuestra empresa ha enfrentado desafíos y que muchos de ustedes sienten que su voz no siempre es escuchada. Hoy quiero invitarles a abrirse, a compartir sus pensamientos sobre lo que necesitamos cambiar. Pero, para hacer eso, debemos dejar de lado el miedo al juicio. El primer paso hacia la mejora es abrazar la autenticidad. La reacción de su equipo fue variada, algunos asintieron, mientras que otros intercambiaron miradas incrédulas. Pero lo que era evidente era la división en la sala. Alejandro se sintió abrumado. La hora había llegado para confrontar no solo su realidad profesional, sino también las sombras de su historia personal. Sabía que necesitaba abordar un dilema más profundo. Su deseo de liderar desde la vulnerabilidad chocaba con su deseo de ser aceptado y respetado. ¿Podría lograr ambos? Podría construir un espacio donde el miedo se transformara en confianza. Con cada palabra, Alejandro sentía que la balanza de la autoaceptación se inclinaba. Sin embargo, cada gesto de resistencia en algunos miembros del equipo lo empujaba a cuestionar su capacidad de transformar sus intenciones en realidad. ¿Habría manera de que ese taller de vulnerabilidad, su idea más ambiciosa, pudiera salir adelante en un entorno que valorizaba la competencia por encima de la conexión? Al final de la reunión, dejó la sala con más preguntas que respuestas. La respuesta de su equipo lo había herido, pero, al mismo tiempo, lo impulsaba. Había una combinación inquietante de ansiedad y determinación dentro de él. La sensación de que su propio futuro y el de su equipo pendían de un hilo delgado al que necesitaba aferrarse con todas sus fuerzas. Mientras los rostros de su equipo se desvanecían en su mente, una idea comenzó a gestarse. ¿Y si se reunían por separado en pequeños grupos?
Un enfoque más personal que pudiera permitir que las voces más tímidas se expresaran sin la presión de la inmediatez. Un espacio seguro fuera de la dinámica de poder. La claridad de ese plan lo llenó de renovadas esperanzas. Hoy fue solo el primer paso. La transformación que buscaba sería un viaje en equipo, pero con un liderazgo vulnerable al frente. Sin embargo, entre esos anhelos resplandecía una sombra de duda. ¿Y si al final fracasaba? Esa pregunta lo asaltó con la fuerza de un trueno, recordándole que el riesgo siempre es parte de la valentía. La verdadera prueba estaba por venir. Mientras miraba por la ventana, observando las nubes que comenzaban a oscurecer el día, Alejandro sintió que un nuevo capítulo estaba por comenzar. Un capítulo que no solo prometía cambios profesionales, sino que también lo confrontaría con la esencia misma de su liderazgo. En esos momentos de reflexión, la pregunta más inquietante le cruzó la mente: ¿habría realmente el valor para exponer su alma, y así inspirar a otros a hacer lo mismo? El desafío se cernía inminente, y cada instante lo acercaba más a un desenlace que podría ser transformador o devastador. El día siguiente llegó con un brillo opaco, como si el mundo exterior se alineara con la incertidumbre que aún bullía dentro de Alejandro. A medida que se preparaba para la sesión de grupos pequeños que había decidido implementar, los ecos de la reunión anterior lo atormentaban: miradas escépticas, murmullos de duda. Sabía que tenía que hacerlo bien, que en sus manos sostenía no solo su futuro, sino también el de su equipo. Los minutos se deslizaban con la pesadez de un acorde en suspenso. Cuando los pequeños grupos comenzaron a reunirse, Alejandro sintió la energía en la sala transformarse. Las interacciones eran más cercanas, y podía observar cómo las reservas de algunos se desmoronaban lentamente. Ser testigo del inicio de una nueva dinámica le trajo una chispa de esperanza, pero también un torrente de dudas. ¿Sería suficiente? ¿Realmente lograría construir un puente sobre las profundas divisiones de su equipo? Empezó su ronda de visitas, moviéndose de grupo en grupo. En cada uno, él se presentaba con vulnerabilidad, compartiendo un recuerdo personal que había decidido revelar. Relatos de su niñez, de momentos en los que el temor a no ser suficiente lo paralizaba. Mientras hablaba, su voz temblaba levemente, una mezcla de nervios y autenticidad que parecía resonar en los presentes. Con cada palabra, en lugar de sentir miedo al juicio, experimentaba una liberación. En un grupo, una joven, Marta, comenzó a abrirse. Con voz suave, confesó que siempre había sentido que tenía más que ofrecer, pero temía decirlo. La fragilidad en su honestidad resonó en Alejandro, llevándolo a reflexionar. Ver cómo alguien más revelaba su propio miedo ante un grupo rompía una barrera invisible. Después de su confesión, otros comenzaron a compartir sus historias, experiencias que en conjunto tejían una narrativa más rica y compleja. Sin embargo, surgieron preguntas inquietantes en su mente. ¿Podía realmente ser efectivo un liderazgo que se basara en la vulnerabilidad? ¿Existiría el riesgo de que al abrir su corazón, su equipo aún no estuviera listo para recibirlo? Cada confesión, aunque la fortalecía como líder, también le recordaba que la autenticidad podía ser un arma de doble filo. La sesión continuó y Alejandro notó que, aunque en un ambiente de apoyo, aún había quienes se mantenían al margen. Algunos en el grupo parecían escépticos, sus rostros cubiertos por un velo de resistencia. Carlos, un miembro clave del equipo que había mostrado desacuerdo en la reunión anterior, se mantenía callado, los brazos cruzados. Era un recordatorio constante de que el camino hacia la aceptación y el cambio no siempre transcurre en línea recta. Al concluir el ejercicio, un sentimiento de ligereza invadió la sala, pero también una marca de tensión, un desafío tácito. Alejandro sabía que la vulnerabilidad no debía ser un fin en sí misma, sino un medio para construir algo más robusto. Habló a su equipo sobre la importancia de sostener y retener esa energía compartida, sugiriendo que la próxima reunión debería centrarse no solo en el compartir, sino también en la acción. El enfoque debía ser cómo utilizar sus confesiones como catalizadores para el cambio dentro de la organización, una forma de transformar la conexión emocional en dirección estratégica. Agradeció a todos su apertura y fragilidad, pero en su interior, esa sombra de duda no desaparecía. ¿Estaba realmente listo para guiar a su equipo hacia ese nuevo horizonte? Ella siempre le había enseñado que cada ingrediente tenía su papel, y ahora se preguntó qué rol jugaría su propia vulnerabilidad en este viaje. Con cada paso hacia la salida, su mente se llenó de inquietudes. Había logrado un pequeño avance, pero ya podía prever lo que vendría después. El verdadero desafío no era solo el ejercicio de vulnerabilidad, era el momento en que necesitaría enfrentar su propio miedo.
Se dio cuenta de que el siguiente paso sería la confrontación directa con Carlos. La resistencia genuina, una prueba incisiva que lo obligaría a revisar sus métodos y, posiblemente, a redefinir su estilo de liderazgo. Mientras el eco de sus palabras resonaba en su mente, Alejandro sintió el peso del futuro, una mezcla de expectativas y la promesa de transformación. Estaba claro que el camino se complicaría y cada resistencia, cada voz negativa podría convertirse en el catalizador de su propio desarrollo. Estaba por llegar el momento de enfrentarse a cada sombra, y esa división sería el escenario donde se decidiría su fortaleza. La verdadera prueba del liderazgo auténtico apenas comenzaba. El aire en la oficina se sentía denso, una atmósfera cargada de anticipación que casi era palpable. Alejandro se encontraba frente al escritorio de su superior, el CEO de la compañía, con una mezcla de nervios y determinación. Sabía que la conversación que estaban a punto de tener podría ser el punto de inflexión en su trayectoria profesional. Se preparó mentalmente para presentar su propuesta, transformar el liderazgo del equipo a través de la vulnerabilidad y la conexión emocional. El CEO lo escuchó con atención, asintiendo mientras Alejandro exponía su visión. Sin embargo, cuando mencionó la apertura emocional como base para el cambio, notó una sombra de escepticismo en el rostro de su superior. Alejandro sintió su estómago revolverse. Ese momento representaba la primera prueba tangible de su nuevo enfoque. Esto es un riesgo, Alejandro, dijo el CEO, su tono grave. No todos los líderes pueden permitirse ser vulnerables. ¿Estás seguro de que esto funcionará? La pregunta lo golpeó con fuerza. Recordó los momentos de su infancia en los que se sintió pequeño e insignificante, como sus experiencias lo habían llevado a construir una coraza de perfección a lo largo de los años. ¿Podía realmente permitir que esas viejas heridas influyeran en su propuesta, o debía demostrar que había superado esas inseguridades? Creo firmemente que la vulnerabilidad fortalecerá al equipo, respondió, tratando de ajustar su voz para sonar confiado. He visto su poder en la última sesión de grupos pequeños. La autenticidad libera. El CEO entrecerró los ojos, evaluando cada palabra. Estás hablando de abrir la puerta a la crítica, Alejandro. ¿Cómo planeas manejar eso? No todos tendrán una experiencia positiva. La pregunta resonó dentro de él, recordándole a Carlos, el escéptico que había estado evadiendo la conexión genuina. Se dio cuenta de que la respuesta no solo debía centrarse en su propuesta, sino en cómo enfrentaría la resistencia que podría surgir. Se encontró a sí mismo evocando esa vulnerabilidad que tan difícilmente había compartido con su equipo. La decisión de abrirse con Carlos ahora se sentía no solo como un sacrificio, sino como una oportunidad de crecimiento. Al salir de la oficina, sintió el peso de la incertidumbre. No era suficiente solo hablar de vulnerabilidad, ahora debía actuar. El verdadero reto sería afrontar a Carlos, hablar con él y no solo escuchar sus críticas, sino profundizar en su resistencia. La idea lo aterraba, pero sintió que era el momento de dar ese paso. El principal obstáculo no era el rechazo de su CEO, sino el miedo a enfrentarse a un miembro de su equipo cuyas objeciones lo desafiaban personalmente. Esa noche, Alejandro se sentó solo en su sala, reviviendo los momentos clave del día. La risa de Marta, la rigidez de Carlos, la mirada escéptica de su superior. Todo eso bullía en su mente, llevándolo a una profunda reflexión. ¿Podría realmente abrir la puerta al cambio si permanecía escondido tras su miedo? Se levantó de su asiento. Tenía que prepararse. No podía esperar a que las cosas cambiaran por sí solas. La confrontación debía ser proactiva. Con cada palabra que había compartido con su equipo, había replicado una idea esencial: para avanzar, el cambio debía comenzar dentro de él. Determinación lo recorrió y empezó a garabear ideas para la conversación con Carlos. Quería entender sus preocupaciones y mostrarle que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino de coraje. Sin embargo, una inquietante pregunta lo perseguía: ¿qué haría si Carlos no estaba dispuesto a escuchar? Antes que el miedo lo paralizara, Alejandro expiró profundo y se repitió una y otra vez que había llegado el momento de enfrentar el desafío. La noche avanzaba, y el amanecer traería consigo nuevas oportunidades, pero también la certeza de que el destino de su liderazgo dependía de su capacidad para arriesgarse. La pregunta crucial que le surgía ahora era: ¿sería capaz de convertir esa resistencia en una fuerza motivadora? La mañana prometía ser reveladora, un espejo donde se reflejarían sus temores más profundos y las posibilidades de transformación. Con esa certeza, Alejandro cerró los ojos, preparándose para el desafío inminente que definiría no solo su liderazgo,
sino también su futuro. Alejandro se despertó esa mañana con una clara determinación. Sabía que enfrentaría la resistencia de Carlos, su colega más escéptico, pero había internalizado que la vulnerabilidad era un puente hacia el cambio. Mientras se preparaba, reflexionó sobre las palabras de su abuela: cada ingrediente cuenta. Era un recordatorio de que, al igual que en la cocina, en el liderazgo cada persona tiene un papel vital que desempeñar. Al llegar a la oficina, el ambiente era el habitual. Sin embargo, para Alejandro, cada rincón de su espacio laboral parecía vibrar con la posibilidad de la transformación. Se acercó a la sala donde Carlos se encontraba trabajando y tomó un profundo respiro. Al entrar, se encontró con una mirada inquisitiva. Carlos, con los brazos cruzados en clara defensiva, esperaba las palabras de Alejandro. «Carlos, ¿puedo hablar contigo un momento?», solicitó, sintiendo que el nudo en su estómago empezaba a deshacerse. Sin esperar una respuesta, Alejandro continuó. «He estado reflexionando sobre la última reunión y me gustaría entender mejor tus preocupaciones. Sé que este camino de vulnerabilidad puede ser incómodo, pero creo que puede traernos beneficios significativos». Carlos lo miró con desdén. «Alejandro, no todos están listos para dejar de lado sus miedos. Una empresa no puede funcionar a base de emociones. Necesitamos resultados tangibles». Las palabras de Carlos lo golpearon, pero Alejandro había aprendido a escuchar más allá de las críticas. «Entiendo lo que dices. Sin embargo, imagina un entorno donde cada miembro del equipo se sienta seguro para expresar sus ideas y preocupaciones. Podríamos alcanzar un lugar donde la creatividad y la innovación fluyan sin restricciones». La conversación tibia comenzó a calentar, y Carlos, por primera vez, pareció considerar la idea. Pero, ¿qué pasa si esto se convierte en un caos emocional? La productividad podría verse afectada. «Te agradezco que lo digas. Es una preocupación válida», respondió Alejandro, sintiendo cómo comenzaba a establecer un terreno común. «Pero también tengo que recordarte que, siendo vulnerables, no solo se fortalece la confianza, sino que también creamos un espacio donde cada uno de nosotros puede contribuir al éxito colectivo». La tensión comenzó a disiparse. Carlos lo observó, y en un gesto de apertura, comenzó a compartir sus propias experiencias de miedo y duda. La conversación evolucionó, convirtiéndose en un intercambio auténtico donde ambos encontraron puntos en común. Alejandro no solo había enfrentado un desafío, sino que había comenzado a transformar una resistencia en una colaboración. A medida que pasaban los días, Alejandro se dedicó a fomentar esa apertura dentro de su equipo. Implementó sesiones semanales de conversación donde cada miembro podía compartir no solo sus logros, sino también sus desafíos. Con el tiempo, la cultura de la empresa empezó a permeabilizarse con vínculos emocionales más fuertes. El cambio no fue instantáneo, hubo obstáculos en el camino. Algunos en el equipo se mostraron reticentes a la vulnerabilidad. Sin embargo, Alejandro se mantuvo firme, guiando a su grupo a través de esa transformación. La palabra equipo adquirió un nuevo significado, no era solo un grupo de personas trabajando juntas, sino una familia que compartía y apoyaba el crecimiento mutuo. Los resultados comenzaron a manifestarse, no solo aumentó la productividad, sino que la creatividad floreció. Proyectos innovadores y colaborativos comenzaron a surgir y una atmósfera de trabajo positiva se instauró en la oficina. El día de la presentación anual llegó, y Alejandro, con una confianza renovada, subió al escenario. Miró al público, que incluía a su equipo y a su superior. En vez de hablar de cifras y logros, comenzó a narrar el viaje que habían tomado juntos. La vulnerabilidad, la autenticidad y la conexión eran el núcleo de su charla. «Las huellas que dejamos en los demás son las que realmente importan», empezó. «Juntos hemos aprendido que el verdadero liderazgo no se trata de orgullo ni de resultados, sino de hacer que cada voz sea escuchada». Esa noche, el aplauso resonó en la sala como un eco de reconocimiento. Miró a su equipo y vio sonrisas de orgullo y aceptación. Había demostrado que la verdadera fortaleza reside en ser auténtico y humano. Al finalizar, se sintió emocionalmente liberado, había superado sus propios límites, transformando la forma en que lideraba y cómo también veía su vida. Se dio cuenta de que el éxito no era solo una cuestión de metas alcanzadas, sino de relaciones fortalecidas y el impacto positivo en los que lo rodeaban. Cuando regresó a casa, el aroma familiar de frijoles cocinándose le trajo una oleada de nostalgia, y con ella, la reconexión con su esencia.
sabía que su viaje solo comenzaba, pero ahora tenía claro que siempre podría contar con la sabiduría de Doña Rosa, y lo que ella representaba, autenticidad, amor y dedicación. Este éxito estaba marcado no solo en premios o balances, sino en los corazones de todos los que le rodeaban. Su legado estaba comenzando a construirse no por la ambición, sino por las huellas positivas que dejaba en cada uno de ellos. Ahora, te invito a tomar acción. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.